Hola mis queridos, gracias por estar conmigo en un episodio más de mi podcast. Yo soy Reyham y quiero darte la bienvenida a este espacio donde juntos aprendemos, donde también puedes dejar tus preguntas, tus comentarios, pero sobre todo es un espacio donde tú y yo podemos proyectar aquello que traemos aquí guardado en el corazón, de esas cosas que a veces no sabemos, no entendemos y que a veces alguno de nuestros invitados trae la respuesta precisamente a todo aquello que nos ha estado dando vueltas y que no sabíamos por dónde encontrarle, ¿verdad? Por dónde hallarle. Así que sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. Por cierto, ¿ya te suscribiste? Si no, hazlo en este preciso momento y activa la campanita para que te estén llegando notificaciones al respecto. Ya sabes que también me puedes encontrar en todas las demás redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos para ti. Encuéntrame como Reyham. Hoy tengo un temazazazo, la verdad que no te puedes perder. Quédate a lo largo de estos minutos juntamente conmigo porque vamos a aprender de algo que está quejando y está pegando bien fuerte. Como nunca se habla del tema y como nunca estamos viendo cada vez más casos. Personas que están cayendo en las garras de las adicciones, así como lo escuchas. Adicción al alcohol, adicción a las sustancias, incluso adicción al juego. Encontramos personas con un gran problema también emocional y lo manifiestan a través de los celos y bueno, tantas otras cosas que se pueden tratar en un lugar específico que te quiero recomendar, que yo conozco personalmente, que tengo el privilegio de poder participar también de este lugar y que tú necesitas conocer porque quizá es la respuesta para lo que has estado buscando. Y te estoy hablando de esta clínica de rehabilitación en contra de adicciones aquí en el norte del país, precisamente aquí en Torreón, en la comarca lagunera, desde donde estamos transmitiendo, y te estoy hablando de Libérate Laguna, un lugar que, insisto, quizá puede ser la respuesta a este punto en particular que está quejando a tu familia, o que sabes de ese amigo que está cayendo en las garras de una adicción y que no encuentra cómo salir. En Libérate Laguna te pueden dar una gran alternativa para liberarte de las drogas. Y para hablar acerca de este tema tan delicado, tan importante y que él sí tiene todos los pelos de la burra en la mano, es mi querido Omar Villarreal. Él sí se la sabe de todas. Mi querido, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, gracias por la invitación. Es un honor, gracias por la presentación. Un halago. Oye, ya se peina la mano. Ya, ¿qué onda este señor? Trae todos los pelos de la burra en las manos. Eso quiere decir que te la sabes. Y alguien que también está ahí bien metido en este tema y que la verdad también se lo sabe de todas. Y también le toca un área también bastante importante porque pues todo el área administrativa cae sobre sus hombros. Mi querido Robert Aragón, ¿cómo estás? Mi estimado Reyham, como siempre, un placer y pues compartir estos micrófonos contigo con el licenciado Omar Villarreal. El placer es todo tuyo. Lo sé. Y pues un saludo a todos tus seguidores. Pues y aquí estamos, Reyham, para gracias por darse el tiempo. Aclarar y quizás darle a este tema tan complicado un poquito de información y a la vez pues algo que no sea tan serio, tan triste. Y es que la verdad, estos temas a veces son tan delicados que necesitamos bajar un poquito la guardia para que con esta ligereza, ojo, no quiero ofender a nadie y con nuestros comentarios no queremos ofender a nadie, simplemente queremos, insisto, bajar un poquito la guardia porque al ser temas delicados a veces nosotros mismos nos vamos protegiendo y eso es uno de los síntomas que una persona con una adicción presenta. En primer lugar, no soy culpable de nada. Háblenme por favor, chicos, de las características que presenta de una manera común una persona que está enfrentando una adicción en su vida. Ya lo entiendo que quizá él o ella no lo va a reconocer en primera instancia, pero quienes estamos cerca que podamos identificar estas señales, ¿cuáles serían? Fíjate que hay una característica muy especial que el alcohólico primero no reconoce que tiene problemas. Y hablamos, bueno, el dipsómano, que hablábamos de la dipsomanía, que es alguien que consume recurrentemente, pero ya hay una parte de un alcohólico que es cuando ya se convierte en un problema. Y ahora, bueno, que vemos la dipsomanía porque hay personas que consumen en episodios que este es un dipsómano. A ver. Es el que pistea, dice, de viernes a domingo, pero bien recio, y la amanece y genera problemas, de alguna manera.
pero es como un alcohólico funcional. Se pudiera decir que entero entre semana no falta al trabajo, es responsable, es productivo, es un buen padre quizás o una buena madre, pero los fines de semana se pone un reventón, pero en ese reventón pues hay excesos de todo. Uh-huh. Incluso puede haber excesos no nada más de alcohol, sino de todo lo demás. Sí, claro, sustancias. Entonces, sí. Y sustancias y sexo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa es la parte, y el alcohólico es el que lo hace ya recurrente todos los días y que se convierte en una manera cotidiana, en una parte vital de su vida. O sea, es una parte vital más bien. O sea, podríamos dividirlo entonces entre un dipsómano y un alcohólico. El dipsómano es aquel que todavía tiene control, pero cuando empieza, digamos que se va con todo. O sea, no andan medias tintas. Las personalidades son diferentes. Ya. El dipsómano es algo más responsable, sabe que tiene problemas, pero se separa. Y el alcohólico no, es como algo, una soberbia, es como un orgullo, es muy orgulloso, es como cínico, es como un narcisista. Y promete, y siempre él cree tener toda la razón, siempre está, es más, incluso se la sabe de todas, el alcohólico. Claro. Y es una personalidad como si le hicieran un favor de vivir. Si le hicieran, no sé... ¿Nadie lo merece? Nadie lo merece. Uh-huh. Él es merecedor de todo. Pero a la vez tiene una personalidad de baja autoestima que contradice todo esto, ¿no? Uh-huh. Y esa parte de merecerlo todo lo hace una persona de demasiado soberbia. Sí. O sea, el creer que todo lo puedes también hace de ti una persona soberbia. No, y espérate, Reyham. Omar ha descrito de cierta manera el tecnicismo y la forma bonita. La forma bonita Wikipedia de etiquetar un alcohólico, pero todos los alcohólicos te dicen, oye, espérate, Omar, yo soy funcional. Esa es la frase que se acuña, ¿no? Yo en qué momento, oye, de alguna manera, todos se sienten que no. Porque de alguna manera hay muchos dipsómanos trabajando en empresas, pero el que realmente el alcohólico es aquel, mira, es uso, abuso y dependencia. Uh-huh. El uso es una persona normal que puede tener 1, 2, 3 copas, sale de fin. El bebedor social. Va a un bar, okay. Se la pasa bien, sabe decir yo he visto personas que piden 2 cervezas o 2 copas y un agua después. Uh-huh. Como para sabe establecer límites. Sabe establecer límites. Okay. Ese es su uso. Okay. El abuso quizás es lo que hablamos de un dipsómano y el alcohólico que de alguna manera ya está en una manera ya toca en un hábito que no puede controlar. O sea, de alguna manera incontrolable. O sea, es algo que la parte que es una no me gusta el término de alcohólatra, pero pues idolatran al alcohol. Lo adoran. A ver, tratando de entender esta terminología que estás aplicando, mi querido Omar, ¿qué tanto es bajo una conciencia? Porque a veces el uso de hablar de idolatría o algo que veneras incluso y dices, amo el alcohol con toda mi alma y no lo puedo contener, se requiere también de cierta conciencia, pero algo que yo he conocido de los alcohólicos es que aún todo ese tipo de razón lo pierdo, al grado que involuntariamente muchas veces estoy cayendo en esta constancia de seguir bebiendo y ya la conecto un día con el otro y cero conciencia. Entonces, ¿aplicaría esto de la palabra de alcohólatra? Sí, de alguna manera. Mira, es que quizás sea el alcohol sea una parte fundamental para su felicidad, uh-huh. su pseudo felicidad, porque pues de alguna manera sabemos que, vamos, como la verdad es subjetiva, es una construcción social,
también su verdad es una construcción de ellos mismos. Porque ese es el medio en donde estás y es como a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, si yo me junto con puros vatos de banda y escucho esa... la música regional que incita, pues me voy a creer y eso es mi verdad. Por eso es... la verdad es algo que se crea socialmente. No es algo que es una verdad absoluta en este sentido. Entonces, en esta parte, en su entorno del alcoholismo, de su creencia que eso es la felicidad. En esta construcción de ideas, ¿cómo es que podemos identificar que ya nos pasamos el límite? Cuando dicen los chavos, es too much. ¿Cuándo puedo decir, sabes qué? Creo que ahora sí ya me pasé, me la bañé. Y sobre todo también que me caiga el 20 de que me la bañé. Porque pues quizá podríamos decir, ¿yo qué daño hago? Me lo merezco. Toda la semana hablando de estas personas que pues de cierta manera son funcionales, como le dicen en el rubro, y dicen, yo trabajé, me lo merezco. Pero en la pérdida de conciencia, pues también ya metí la pata, la regué y todo. ¿Cuál es el límite? ¿Existe un límite? Yo creo que sí. Sí hay un límite. Pues es ustedes? Que, bueno, quizás como dice Omar, a nivel de contar las cosas hay un límite, pero yo creo que el alcohólico cuando está sumergido en ese papel de que dependo de esa sustancia para sentirme amado, quizás valorado, y porque hoy en día pues muchas personas hasta ocupan la bebida, la copa en un bar, se hacen los negocios, Reyham, con la copa y pues bueno, como bien dice... Es que tú estás hablando de una recompensa y desde niños sí. estamos acostumbrados o consolidamos. ¿De qué hago las cosas por...? No, pues es que consolidamos, ¿no? Y pues nos premian de alguna manera, nos vamos premiando desde la estrellita del no kinder, está mal, ¿no? Omar, tampoco. Sí. No, o sea, no está mal porque todos estamos buscando algo que nos genere placer. ¿Por qué vivir? El por qué vivir, o sea, y cuánta filosofía hay dentro del estoicismo, de controlar nuestras emociones, controlar nuestros impulsos, controlar nuestros vicios, toda, si te vas a muchas reflexiones desde filósofos chinos, japoneses, griegos y de todo, todos hablan de controlar esos impulsos que nos genera el placer. Y esa parte de reducción de ego siempre está vigente en nuestra parte humana. Pero la bronca es que queremos más recompensa, porque al final ya está bien, ok, te lo mereces. Tuviste una jornada laboral o quieres un desestrés, pues bueno, está bien. Pero siempre lo estamos ligando el desestrés o fugarnos de la realidad. Es que las adicciones no es nada más que un vacío y un hueco existencial, y es una herida profunda en cada ser. Y en esta parte, a ver, ¿por qué no te recompensas ir a correr? Porque de alguna manera, pues obviamente, si vemos, pues ve y cómete un helado, pues vas a tener más placer en el azúcar que en Sí. Siquiera el alcohol. El impacto que tiene, claro. Porque el alcohol funciona como un opioide. O sea, el alcohol, ¿por qué nos relaja? ¿Por qué nos sentimos bien después de una jornada laboral? ¿Y por qué nos engancha en el sistema límbico esa parte de placer? Porque de ese estrés que traes, te echas tu caguamón, tu bote o lo que quieras, o vamos, bueno, tu cerveza, y te lo tomas, pues es como un opioide, es como un relajante, es como un opio, ¿no? O sea, en el bajo mundo, ¿dónde es donde pega? Como una endorfina, como morfina. En el estado anímico te relaja. O sea, viene ahora sí que una relajación. Dicen. Sí. Y ahí es donde empieza esa parte que te enamora. Pero esa parte que te enamora es
dale, llórale, esperando sentir lo que sentiste con el primer trago. Y ya lo que llega es un grado de intoxicación. Okay. Digamos que ese es el progreso o la evolución que va teniendo el consumo del alcohol. Empieza como un relajante y después se va convirtiendo en algo que te desinhibe. Y luego ya es un depresor. Ok. Es un depresor totalmente. O sea, el alcohol es un depresor y que de alguna manera, por eso terminas llorando, siempre termina. Y hay otra parte, pues que también te pone, llega de esa parte de endorfina, de que te generó placer, te lleva a la euforia. Sí, tiene etapas el alcohol. O sea, la contraparte de del primer trago, que es en realidad lo que... El impacto, digamos, el primer impacto. El primer impacto es la relajación hasta la euforia. Wow. Por eso tenemos hoy en día cuántos problemas de broncas en nuestra sociedad. No, ya no hablemos de la pura laguna, o sea, aquí que ha sido algo recurrente cada fin de semana prácticamente. Por eso, y es de alguna manera, y es cierto, tomas alcohol y te sientes Superman. Y también, Rejan, bueno, pues es que es una moneda al aire, porque el alcohol, pues voy a traer a colación la que todo alcohólico saca. A ver. De que pues hasta Jesús convirtió el agua en vino. Y formó parte de, como comenta el licenciado Omar, de una herramienta para darle felicidad y pasar buenos momentos, porque nadie ha dicho aquí que el alcohol es malo. No. O sea, simplemente el alcohol o magnifica lo que ya eres. El alcohol es como el dinero. A ver. El alcohol te saca tu lado bueno o tu peor lado. No, más bien ya tenías... Ya lo traías. Lo traías. Nada más obviamente, te hace ver quién eras. Exacto, al ser que te desinhibe, pues te animas a hacer lo que no te animabas a hacer antes. Y pues yo creo que todas las caer en eso de caer en el punto ya de ser alcohólico y no, es una moneda al aire, Rejan, porque en esta mesa somos 3 personas, podemos estar degustando una cerveza con una comida y a lo mejor a mí ya me bastaron 2 cervezas. A ti una, y a ti te gustó 1, 2. Ah, caray, pues me agrada. Ya me pusiste a mí como el alcohólico. Y en verdad, tanto el alcohol como cualquier droga es una moneda al aire, porque hay gente que ha probado el cristal, la droga y el alcohol, y dije, es que yo lo probé y a mí no me gustó. Es más, me hizo daño. Es la parte de cuánto es mucho y cuánto es poco, ¿no? O sea, en realidad esta parte es mucho o es poco, pero para ti 2 copas es suficiente, para mí 3 copas es suficiente, para él 10 copas. A eso es a lo que me refería con lo que vemos si existe... en nuestras gorditas. Yo con 2 o 3 máximo, pero hay quien se echa 6. 5 o 6. Pero ahí es donde la señora de las gorditas dijo, eso no se cuenta, la comida no se cuenta, usted pida las que quiera, mijo, llene. Pero en esta construcción, insisto, de poder quizá salirnos un poquito del yo, nada más, y ponerme en tercera persona para contemplar realmente el impacto que está teniendo en mí. Yo lo decía en un principio de la entrevista. A ver, lo que se trata es, el alcohólico no se va a dar cuenta que es alcohólico, pero yo que soy su familiar, yo que soy su amigo, he notado ciertas conductas y ahí es donde debo de aprender a poner estos foquitos rojos y decir, a ver, creo que esto se está saliendo de control. Por eso yo preguntaba cuál es el límite si es que este existe, aunque cada quien reaccionamos de forma distinta. Ok, entonces, ¿cuál debe ser en mí, que ya tengo la cara de borracho y ya tengo todas las condiciones para ser un borracho? Entonces, a ver, cuando empiece a pasar esto, ahí, mi querido, ponte al tiro porque tú ya corres riesgo. Igual tú, con una sola cerveza dices, para mí ya es suficiente. ¿Qué fue lo que determinó ese límite? Es que, Reham, hablando del alcoholismo y de las sustancias, no podemos medirlo en cantidades, porque a mí a lo mejor 2 cervezas me pueden desquiciar mi sistema nervioso central y me puedo transformar en otra persona. Y sí hay muchos estudios. Y ya entra en la parte ya física y mental y es que no el sistema de dopamina
es más amplio el de un alcohólico y lo midió un psiquiatra inglés. Y hay un estudio muy padre que, lo vi hace 2-3 años que recuerdo. Lo hizo en ratas, en ratones y todo esto. Y en el final del día, creo que esta parte se puede, incluso hay una parte en donde se heredan. O sea, hereditario, ¿no? Y él, hace cuenta, eran 2 hermanos que tenían problemas de alcohol y otros 2 que no. Y el sistema de dopamina era más amplio que el de los no alcohólicos. O sea, si hay una modificación genética o algo genético, una predisposición genética, sin duda. Y ¿sabes qué? Incluso lo puedes ver desde una personalidad, desde niños. Y te fijas porque hay típico, y no nada más es el alcohólico problemático, o sea, hay el alcohólico de buró, el alcohólico nerd, el alcohólico depresivo, el de closet, el alcohólico de payaso, claro. el alcohólico paletón, o sea, cada personalidad de cada alcohólico, el peleonero, o sea... Pero estamos hablando de personalidades y en todo has agregado la palabra alcohólico. Entonces, quiere decir, como tú ya lo decías, los caracteres que nos distinguen a cada persona, cada individuo, ahí están. Más bien, la sustancia o el alcohol en este caso, lo que está potencializando o está llevando a desinhibirte para mostrar realmente quién eres. Si eres el de buró, si eres el de closet, si eres el payasito, si eres esto, ya lo traes. No es que te convierta en una persona, en otra persona. Maximiza quién eres. Bueno, sí te convierte en otra persona porque al final de cuentas el alcohol intoxica y te desconecta de tus 5 sentidos, los que te permiten pensar con coherencia, saber que estás en el aquí y el ahora. Desde ese momento pues ya no tienes la lucidez para comportarte de una manera normal. No es tanto de que pues el alcohol te maximiza lo malo o bueno que seas. No, o sea, el alcohol sí atonta, sí embrutece tu cerebro definitivamente. Y pues sí tiene una parte, es una parte compartida yo creo que entre el alcohol y la personalidad de cada individuo. Para tratar de entender un poquito más y las personas que ahorita nos están viendo, entiendo todo esto que hemos hablado hasta ahorita. Cada quien vamos reaccionando de forma distinta y lo que para ti es demasiado, para otros podría ser poco, y en esta tratando de configurar las cosas y que yo les ponía, dime un límite que pues la verdad no lo podemos establecer en cantidades, entonces vayamos a aquellas reacciones que tenemos. Empiezo yo. He logrado distinguir que empiezo a sentirme extraño quizá para mi segundo caballito, que a mí lo que me gusta tomar es mezcalito o tequilas, me gusta eso. Ok, pero yo siento ya... No. Gol. Pero al segundo caballito, algo que siempre he notado, me da para abajo. Y es una sensación que no me gusta. Se me doblan las rodillitas. No. Caray. Estoy poniendo ejemplo, porque ahorita van ustedes, Le empieza a dar beso al compadre. No, digo, no Bambi, pues. Empieza a ver bonito mi compadre. Tantos años de conocernos, compadre. No te digo que desinhibe el alcohol. Pero bueno. Oye, compadre. Les estoy hablando de... ¿En la segunda y en la tercera? No. Gracias a Dios me he sabido controlar y he dicho hasta aquí. Pero no, ¿para qué? Mientras no te apliquen la de ¿a dónde me llevas? No, hombre. No, ya te no traigo. Ha pasado de la tercera. No, hombre, pues. desde que nos enredamos bigote con bigote dije, no me vuelve a pasar. No es cierto. Pero... En Grupo Mark System somos tu aliado en tecnología. Desde accesorios hasta impresoras, computadoras y mucho más. Todo lo que necesitas en un solo lugar. No busques más. Visítanos en Avenida Bravo 2307 Oriente, Colonia Centro, en Torreón, Coahuila. Descubre nuestras ofertas. Llámanos al 87 16 88 75 42. Grupo Mark System. Innovación y tecnología al alcance de tu mano. Porque la vida tiene momentos que vale la pena compartir. Decídete, rehabilítate
libérate. Libérate Laguna, Clínica de Rehabilitación en Adicciones, 722-9361. Continuamos con más a través de este podcast de Reyham. Hoy estamos hablando de un tema muy delicado porque estamos hablando acerca de las adicciones. Te recuerdo que en Libérate Laguna hay un lugar donde te puedes atender y hoy precisamente estoy platicando con el fundador de esta clínica especialista en rehabilitación en contra de las adicciones, mi querido Omar Villarreal. Gracias por estar aquí, mi querido Omar Villarreal. Gracias. Robert Aragón, gracias por estar aquí. Y estamos platicando de este tema tan delicado que son cuando te conviertes en presa de esto que es una amenaza constante día con día y deja tú por generaciones también. Nos encontramos abuelos alcohólicos, padres alcohólicos, ahora hijos alcohólicos también. Y no precisamente porque esto se pueda transmitir genéticamente, que aunque ya hay algunos estudios que están determinando cierta predisposición genética, pero digamos que todavía no hemos llegado a esas instancias o que sean oficiales. Sin embargo, las conductas adquiridas van determinando también nuestra tendencia a... Y era lo que hablábamos en el bloque anterior. Una pregunta que a veces se puede considerar un mito. ¿Hay combo en esto? O sea, ¿un alcohólico se convierte en consumidor de drogas, de sustancias prohibidas? Sí o sí. ¿Tiene desviaciones o perversiones en cuestión de su sexualidad, que ya los usos y costumbres comunes, normales, entre un hombre y una mujer, pues lo llevamos hasta el límite a tener, sí, ya problemas en excesos en el tema de la sexualidad? Ahora sí que, como dice la canción, sexo, droga y rock and roll, o sea, existe el combo entre drogas, alcohol y el alcohol no sube sexo la libido, desenfrenado, pero sí te desinhibe. Entonces, definitivamente no estás en tus facultades y pues al final del día buscas esa parte. Si es un depresor y buscas placer, pero si hay una combinación, mira, perdón, hay una parte en la que el alcohólico siempre tuvo una droga de inicio, de impacto que le impactó en su vida, que fue el tabaco o fue un toque o algo, ¿no? De hierbita. Perdón. Entonces, la parte de la hierbita lo llevó a otra droga o a otra sustancia. Y por lo regular, bueno, ¿no? Una de las drogas de primer impacto, de primer... nos la dieron en casa, que fue tómale una cerveza. Y no está mal, a lo mejor tómale un traguito y ándale, hijo, o tráemela y ábremela y tómele, ¿no? Y no está mal, digo, al final del día, esa era la creencia. ¿Por qué no es sano que tu hijo tome alcohol hasta los 22 o 24 años de edad? Porque si lo toma antes de eso, ahora sí que no fue por su convicción, sino porque lo vio. Me explico. Y hoy en día, ¿cuántos jóvenes vemos en un consumo a temprana edad de alcohol? Pero sí es uno de las partes donde te lleva a otra, porque el enamoramiento al alcohol te empieza a llevar a otra parte que dices, casi la combinación de un alcohólico es el que usa polvo blanco. Y casi el adicto... Pero para contrarrestar uno con el otro, dicen, ¿verdad? Me han contado. Es que es como para aguantar más. Ok. Y échale para aguantar más. El truco, ¿no? Sí. El shishifli. Pero la otra parte... La caspa del diablo. La caspa del diablo. El otra parte es el que el adicto... O sea, el que consume otro tipo de drogas de impacto como el foco o todo esto, no consume alcohol. Ok, entonces no precisamente viene en combo. O sea, no es que una cosa te lleve a la otra. No y sí, porque al final los del foco empezaron con alcohol. Ya.
pero ya hay una parte que no... O sea, te vuelves permisible. Una vez que has probado algo que ya tiene que ver con aquello que te afecta o te desinhibe, pues cada vez en la búsqueda que tú decías de esta primera experiencia, pues ya no me hizo el alcohol, pues ahora pruebo el foco o ahora me echo una línea o me pongo un porrito para entonces tratar de igualar la primer sensación, o sea que quiero recuperar sensaciones y me lleva a experiencias más intensas cada vez, por ahí va. Sí, puede ser, ¿no? Pues es que, Reyham, yo creo que respondiendo de una manera muy general a tu pregunta, al final de cuentas, tanto el alcohol como cualquier otra droga opioide, ya sea pues cocaína, cristal, crack, heroína, como ambas sustancias, todas las sustancias, te sacan de tu enfoque, de tus 5 sentidos, pues te lleva a tomar decisiones no adecuadas. El alcohólico, pues, en su afán de estar alcoholizado, pues que se siente el Juan Camaney y pues anda chocando o hasta se anda metiendo con gente que como pierdes la cordura, pues ya no te preocupas con quién estás o con quién vas a pasar la noche. A lo mejor el alcohólico se queda dormido en pleno acto y el cristalero, como se le dispara el líbido y esa falta de conciencia, porque el cristal como que le somete la conciencia con tal de estar teniendo relaciones, se meten a diestra y siniestra con quien sea y vienen las enfermedades. Claro. Y ese es el riesgo, porque como no estás en un momento consciente, te vuelves vulnerable. Esa es una parte, porque también la adicción al sexo es otra. Sí. O sea, que no tiene que ver con sustancias. O sea, el adicto sexual también. Y tiene que ver ahí con una parte de una herida también en la infancia. Y no necesariamente por una agresión sexual, sino por un vacío en una parte que no les hacía el estar con una sola persona. O sea, ahora que está muy de moda la poligamia y todo esto. ¿Ahora? No, toda la vida. Siempre, pero ahora con las redes sociales y todo ya se exhibió todo. Sí, porque de alguna manera lo que hablábamos, y es que es mucho más rápido enterarte lo que pasa ahorita en la esquina. Claro. Es más, estamos 100% vistos, grabados. No, bueno, y eso es un tema sasazo que hay que abordar en alguna otra ocasión, porque sí, ya ahora tus acciones te delatan de una manera más inmediata. Antes tardaban más si es que te descubrían, ¿no? Oigan, hay un tema que quiero tratar que sí vale la pena ser incisivos en esto. Dicen por ahí que pagan justos por pecadores, ¿no? Y qué feo que te lleven entre las patas con situaciones ajenas a ti. Y hablo en que quiero saber la diferencia, mis queridos, entre un anexo y una clínica de rehabilitación. Estamos hablando de Libérate Laguna como una opción, una alternativa, una respuesta a una situación, una necesidad en particular. Pero quizá mucha gente en la falta de información lo conceptualiza con un anexo. Y dicen, no, jamás, yo no volvería a permitir que mi hijo pasara por una de estas experiencias. ¿Hay diferencia entre un anexo y una clínica de rehabilitación? ¿Cuáles son estas diferencias? ¿De qué se trata el tratamiento que hay en Libérate Laguna? Mira, originalmente deben de ser centros de tratamiento. Ok. Los centros son la parte que operan 24 horas. La parte clínica, cuando es una clínica, es cuando es algo ambulatorio. Ok. Que abre y cierra de 8 a 9, ¿no? Esa es la parte clínica, cuando tú haces una consulta clínica. Y, por ejemplo, un centro médico es un centro, un hospital que abre las 24 horas. Entonces, originalmente tiene que ser llamado centro de tratamiento en adicciones. ¿Cómo? Con un modelo. La otra vez estaba hablando con una persona de Ciudad de México y me decía, oye, pero entonces era una persona muy importante, dueño de farmacias muy famosas aquí en México. Ok. Me decía, en realidad tú me estás hablando de un modelo
que no tiene que ver con un modelo Minnesota. Y sí, no, y ni un modelo de un anexo. Libérate Laguna tiene su propio modelo y qué padre. Y qué padre que muchos lo copiaron y que ahora están queriendo o voltearon a vernos, que es algo padre. Que alguien tan importante y que ha generado mucha expectativa en ayuda en México, esté volteando a ver nuestro modelo de tratamiento. Es un modelo muy sui generis, o sea, tiene un género muy especial porque nosotros nos peleamos con muchas corrientes para hacer ese híbrido de tratamiento. ¿En qué consiste, mi querido? Mira, primero fue que se acercaba a las personas y agregamos Zumba. Cuando veías a alguien en una clínica o en un anexo, ni siquiera en las clínicas de los modelos Minnesota hacían estos. De prestigio. Y luego vimos que generaba dopamina, que la gente se empezaba a reír, que los chavos esos rudos que ellos son malos y aquellas que eran ahí haciendo zumba y jajaja, cotorreando, generaba desestrés. Después de la zumba desayunaban, iban a terapia ya como más relajados. Claro. Y luego venía de esa terapia que hubo una tensión, ahora que vamos a ponerle risoterapia, ¿no? La famosa terapia clown. Y luego, ¿qué es el contacto? Y luego se reían y que arroqueaban o hacían... Y las chavas que lo hacen también, que los desestresaba. Y luego viene otra parte fuerte, que viene la parte de la presentación de sus pasos, la parte de la carpeta. Y este modelo tiene que ver desde prepararlos, desde una historia de vida, desde dónde vienen, dónde puede venir el problema y cómo y hasta qué vas a hacer con tu tiempo libre después de un tratamiento. Porque no hay una administración, no sabes, no hay una parte que tenga alguien diseñado como, bueno, ya salí, pero ¿qué sigue? ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer con mi tiempo libre? Porque muchos no hacen nada. Claro. La gran mayoría de los que están internados no hacen nada. Entonces, digamos que dejamos esta manera mecánica de proceder para poder encontrar precisamente dónde se arraigó este problema y dar entonces, pues suena muy trillado, pero un tratamiento personalizado. Es que en realidad, fíjate que se basaron muchas partes, sí, claro. En una parte nos basamos en nuestro protocolo, incluso no tendría por qué sufrir una persona una crisis de un síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces nunca vas a suplir una droga por otra, porque después se le llaman adicciones cruzadas. ¿Y qué es lo que pasa en esta parte de las adicciones cruzadas? Pues dejo el alcohol, pero me agarro una droga. Y esto no. La naltrexona no hace eso, no es un psicotrópico. Ok. O sea, no lo usamos como protocolo porque se utilizan medicamentos que no tienen nada que ver con ansiolíticos que funcionan como ataráxicos. Entonces, de alguna manera, desde el protocolo de inicio hasta observar el comportamiento, porque bueno, ahora ya te puede ayudar mucho la tecnología, que el comportamiento que documentábamos era el comportamiento de una persona con alcohol y sustancias. Una con puras sustancias, otro con heroína, otro con esto y con esto y con esto. Y cómo el comportamiento del síndrome de abstinencia de cada uno era diferente. Incluso a unos los podías dejar afuera o adentro dependiendo cómo estaba su estado o el periodo. Acabas de mencionar también ahorita un estado que es inevitable en un proceso de abordamiento, en un abordaje a una persona con adicción al alcohol o a las drogas o cualquier sustancia, que es precisamente el síndrome de abstinencia. O sea, cualquiera que sea tu adicción, este primer contacto con un cambio de vida, qué tremendo es. Me ha tocado vivir y verlo en experiencia propia a pacientes que en lugares improvisados, y tengo que hablarlo y discúlpenme que lo aborde de esta manera, pero
en lugares no oficiales, improvisados, y que a veces hasta tienen que amarrar al paciente porque, aunque se viven de maneras distintas, en este síndrome de abstinencia, el pasar por los temblores, el pasar por todas las alucinaciones propias, el pasar por toda esta sudoración, o sea, tantas manifestaciones que tiene este síndrome que es a veces insoportable. El que no lo abordemos de manera indicada es la razón por la cual nos vamos encontrando incluso noticias, y aquí se puso de moda en alguna temporada, de incluso decesos de personas dentro de anexos. Personas que dijeron, tengo una casa sola, pasé por drogas hace años, ya me la sé, ahorita los pongo a cantar, al rato los pongo a pedir a Dios y los encierro en un cuarto, nada más que no se hagan daño, y con eso se liberan de drogas. O sea, qué delicado, porque estamos hablando de vidas. Es que en un mal diagnóstico, perdóname. No, adelante. En un mal diagnóstico, esa es la parte, fíjate que hay un estudio en donde pusieron a pacientes que estaban bien en un psiquiátrico. Y cómo después esos pacientes que estaban bien, nomás por ser diagnosticados, terminaron por un tratamiento de por vida. Entonces, cómo un mal diagnóstico o un mal tratamiento puede castigarlo para toda la vida a un paciente de estos. Un síndrome de abstinencia se puede generar. Es más, te lo voy a poner así bien fácil. Sales y te revisas las bolsas del pantalón y no traes el celular. ¡Qué desesperación! Pequeños infartos. Híjole, más si tienes esposa. Ándale. Híjole. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quieres hablar de algo? No, pero qué desesperación genera. Ese es un síndrome de abstinencia, ¿eh? Sí. Que ya no estás. ¿Qué voy a ver? ¿Ya no disfrutaste tu salida a cenar o algo? Y acaban de mencionar algo muy importante de la diferencia entre un anexo y quizás una clínica o un centro de rehabilitación. Es que, pues, en el anexo, como bien ha comentado Omar, a lo largo de los años, hay voluntad. Pero no solo de voluntad puedes ayudar a la gente. Y en estos lugares, pues sí, precisamente manejan una logística, la verdad, muy ambigua, que manejan la parte de la autoayuda, que funciona porque forma parte de la filosofía de 12 pasos, que es lo que nosotros manejamos también allá en Libérate, porque a pesar de que no somos un AA, manejamos la filosofía de 12 pasos porque ha salvado vidas hace años y sigue salvando vidas. Es un método científico. Y tiene su lado muy bueno. Está muy simple. Si no eres paramédico, no ayudes al que atropellaron. Sí. O sea, lo vas a dejar peor. Zapatero es tu zapato, como dicen, claro. Y pues así una diferencia muy generalizada para pues la gente que nos está viendo, Reham, los seguidores, es que un anexo en realidad, pues el mismo paciente es el que forma parte de la recuperación en base a la catarsis y a la autoayuda. Un adicto para otro adicto. Y en un centro de rehabilitación o en una clínica, ya entra, como su nombre lo dice, clínica. ¿Por qué? Porque sin ser un hospital, también está un médico responsable, hay una enfermería, hay medicación básica y en algunos casos especializada, obviamente, ¿cómo se le puede decir? Supervisada por un psiquiatra. Algo más completo. Ya no son aquellos pacientes alcohólicos, ya vienen pacientes con comorbilidades diferentes. Entonces, de alguna manera, aquí ya entra otro tipo de especialista que no es el que está ahí, que quedó en el avión, porque se pueden recuperar todos ese tipo de pacientes. Esa era la siguiente pregunta, mi querido. Una persona que padece, y no sé si esté bien aplicada la palabra, que está pasando por alcoholismo, por drogadicción, ¿se puede recuperar? Sí, claro. O sea, creo que con un buen tratamiento, con tiempo y paciencia, ¿sabes qué es todo mundo queremos algo mágico. Y quieren de la noche a la mañana que se reestructure
o se cambie una persona. Y pues algo que consolidaron ellos durante un hábito, un ciclo, y ya no amanecieron. Se hizo aparte, se fueron añadiendo trastornos, porque al final el alcohol te trastorna, las drogas te trastornan, hay trastornos y que incluso adictos, personas con problemas de adicciones o consumo de sustancias han sido mal diagnosticados como por esquizofrenia o por otras cosas que respeto mucho el diagnóstico, pero a veces no profundizan en esa parte de cuánto tiempo tiene que estar un paciente limpio, 6 meses para poder diagnosticar. Entonces, como mínimo, eso era antes con una sustancia como cocaína, porque al final puede haber una inflamación en un lóbulo temporal y te puede generar esa parte. Esto me lo dijo un neurólogo. Yo no soy neurólogo, pero me lo han dicho especialistas que pueden generar comportamientos similares a los de un esquizofrénico, ¿no? Claro. Entonces, pero no tiene esquizofrenia. No, entonces, precisamente tiene que y estar otros enfermo que, de eso. pues sí lo tienen. O sea, esa es la importancia. Y se disfraza, ¿no? Exacto, Ajá. esa es la importancia de acudir a un centro, Reyham, totalmente especializado, que tiene todas las tablas para atender, no solo en la parte emocional, sino en la parte física, en la parte médica. Es muy importante porque hablemos de que las adicciones, pues todo empezó de una manera emocional y después se convirtió en algo físico, y no puedes dejar la parte física por un lado. O sea, no puede hablarte otro adicto y decir, no, mira, yo dejé las drogas y yo sí pude. Pues qué bueno. Claro, Pues pero yo cada quien lo también vive quiero, de pero manera no puedo. distinta. Ahí es donde entra que estés en un lugar especializado para Claro. que el médico te diagnostique, para que tengan un seguimiento adecuado y digan, oye, pues es que él quiere, pero no puede. Y se empiezan a hacer otro tipo de estudios que no solo es la parte emocional, Reja. y es que es una parte de sanación. Mira, te cortas. Tienes una herida, entonces vas a ir trabajando durante el tiempo debido, que es primero la sanación, Claro. la asepsia. Requiere exactamente una limpieza y una posteriormente asepsia, y luego ya, y si hay que coserlo o no, si hay Cuidado. el cuidado, ciérrala, y todo eso, ¿no? Al final Claro. de cuentas, es un proceso que también tiene que ver con la participación del individuo. Y dicen, si no quiere, no. A veces sí, si no quiere, sí. ¿Sabes? Porque a veces necesitamos esa patadita. Y a veces en ese momento hay un insight que cae y te dices, caes y dices, yo en verdad, te soy honesto, yo nunca creí que... Te dieron patadotas. Ajá, me dieron unas patadotas. O sea, ¿cómo me Esa caí? fue la prima que sintió sí, pataditas, sí. pero esa es otra historia. Sí. El primo de un amigo. Fíjate, Reyham, Omar, acabas de... Bueno, empezamos hablando del alcohólico desde la perspectiva del alcohólico, Sí. pero la parte de la familia y la codependencia tiene una importancia igual o igual de crucial que la misma enfermedad, Reyham. Sí. Te comento algo rápido, pues habla a la gente a pedir informes y pues le pasas toda la información y déjeme ver, mañana le hablo y mañana, ¿qué pasó? Oiga, pues su hijo, mire, pues ya lloró y se me arrodilló y Ya me dijo, que va me a juró. cambiar. Es más, sentí hasta el aire de la Rosa de Guadalupe que ahora sí va a cambiar. Señora, pero no, ya, yo le creo. Bueno. Al mes, pues resulta que el hijo chocó o que ya pasó algo grave, sabe que venga por él porque ya ni regresó y se pierde tiempo valioso, Reyham, discúlpame, en esto de las adicciones, pero también la familia está esperando de que, es que me da cosita meterlo en contra de su voluntad y me va a odiar. También hacer este tipo de decisiones es un amor también fuerte, Reyham. A veces ellos no es... Hay que entender que el adicto y el alcohólico no está pensando. No lo va a reconocer No de lo va a manera reconocer. personal, ¿no? No lo va a reconocer. Y como a veces les decimos a la gente ya como pacientes que no, pues es que al principio todos están ahí injustamente. Y ya después que empieza la terapia, se empiezan a desintoxicar y empiezan a ver el daño que se hacían y lo que hacían. Dicen, no, es que sí es verdad.
Y le agradezco a mi padre que haya hecho esto, porque si no, yo no lo iba a hacer. Pero como lo acabas de mencionar, y quizá ese es tema para alguna otra ocasión, pero es que este es un tratamiento que se debe abordar de manera integral. O sea, Claro. no solamente puedo yo poner mi atención en el paciente o en el adicto, sino que yo también como familiar o alguien que ya está siendo afectado directamente por esa situación, por el simple hecho de ser mi hijo, o por el simple hecho de que es mi padre, o es mi amigo cercano, o mi socio, o sea, ya me está causando cierta afectación, entonces tengo que intervenir, tengo que saber que así como el interno le va a costar, a mí también me va a costar. Necesito lograr desapegos, necesito lograr también el blindar también el corazón y no brindarlo de una manera tan desmedida que, como dice el buen amigo, el doctor Ballí, amar no basta. A veces creemos en esta falsa percepción del amor, creer que todo está controlado y que algún día van a cambiar las cosas, pero pues necesitamos ayuda profesional, y mientras no reconozcamos esa necesidad, nunca va a haber cambios. Hay gente que nos está viendo de diversas partes de México, hay varios amigos que siguen este podcast allá en Oaxaca, en Veracruz. Les mando un fuerte abrazo, gracias por estar allá. Hay gente también del Estado de México que nos ha escrito, que están muy al pendiente de este podcast. ¿Qué es el mensaje que pueden dar ustedes como profesionales de la salud en este aspecto de rescatar personas de las adicciones, para que, como empezamos esta entrevista, tú lo estás notando en alguien muy cercano a ti, o peor aún, en ti mismo, que puedan tomar cartas en el asunto, y no importa en qué estado de la República estén o desde dónde nos puedan estar viendo, a dónde se pueden comunicar para poder tener un mayor contacto o una mayor orientación para que puedan tomar la decisión de que esto sí se puede recuperar, sí podemos recuperarnos de una adicción, Claro. pero necesitamos intervención profesional. Siempre hay una oportunidad. A veces hasta creemos que no se puede o que es imposible. En verdad, créeme que he visto milagros. Y es algo real, y no estoy haciéndolo como algo comercial. Yo he visto personas que se han recuperado y que les han llamado el milagro del barrio. Me acuerdo uno que así le llamaban. Y quisiera decir su nombre, pero él fue un milagro, o sea, un milagro totalmente, ¿no? Que incluso ni parpadeaba él. Wow. Le metíamos gotal porque estaba ya así medio mal. Entonces, había otro chavo que no coordinaba, y de repente en una junta con el doctor pues empezó a decir ya soy tal y tal, y entonces la mamá sorprendida o las hijas sorprendidas de don Per y entonces al final de cuentas quiero decirles que no pierdan la esperanza y que tomen esa decisión. Sé que vamos a escuchar muchas cosas, sé que hay muchos riesgos. Hay riesgos en los centros, hay riesgos en las cantinas, hay riesgos en los bares. Claro. En todos lados hay riesgos. Incluso, pues esta parte de las sustancias, pues no... Veía un comentario una vez de una doctora que hablaba sobre la naltrexona y decía, es que también pongan los efectos secundarios, pero las sustancias no traen los efectos secundarios tampoco. Claro. Y un desenfriol te puede generar un efecto secundario. A lo que voy es que siempre nos dejamos llevar o empapar por alguien que cree que, sí es profesional, pero ahí me caen mal. No lo lleven, porque a veces la soberbia de los profesionales llevan a wow. que los alcohólicos y los adictos se sigan muriendo. Wow. Entonces, en esta parte es que ustedes hagan lo que tengan que hacer de su corazón, y si quieren rescatar a su hijo, háganle la lucha, inténtenlo en Libérate o en donde quieran.
Y estamos en todas nuestras redes sociales como Libérate Laguna. Estamos en nuestras redes también como Omar Villarreal y ahí podemos ofrecerles información y asesoría con todo gusto. Mi querido Robert Aragón. Hay comentarios respecto a la rehabilitación. Ya está ahorita de cierta manera muy estigmatizada porque desafortunadamente, como bien comentaste en medio de este programa, han sucedido cosas lamentables con decesos mortales donde pues una familia o alguien internó a su ser querido tratándolo de salvar de la muerte de una adicción y resulta que encontró la muerte en un lugar donde se suponía que le iban a dar una experiencia de vida. Es por eso que es súper importante ver dónde van a internar a su familiar. Sí. ¿Y por qué quiero llegar a este comentario? Porque ahí se desprende el tema de lo financiero, de lo económico. ¡Ay, no! Pues me sale más barato seguir pisteando. No, pues me sale más barato el ataúd. Y ciertas cosas. Y a veces la gente son un estuche de monerías. Quieren para su hijo lo mejor. Y al final de cuentas casi lo quieren gratuito. No podemos exigir calidad y profesionalismo y un buen servicio con algo que no cuesta. No, y es que, ¿sabes? Los pacientes... Es que a todos los centros nos puede pasar. Claro. O sea, se avientan o van mal físicamente. Entonces, eso es un factor externo a todo esto. Pero ¿no? se minimizan riesgos, mi querido, cuando existe esta tensión. Claro, hay una atención médica, no se aceptan ni los llevan, ¿no? Exacto. Pero creo que de todas maneras en este sentido es algo que puede pasar. Pero creo que sí, como han concluido mis queridos, es la mejor manera de concluir este podcast. Si realmente la vida de tu papá, de tu hijo, tu sobrino, incluso tu abuelo, y si hablamos de géneros, las mujeres tampoco están exentas, de esta situación. Hay mamás, hay hijas que sí, ya tienen una vida con esta recurrencia en el consumo de drogas y alcohol. Esto se habla mucho menos, y de los hombres no lo hablamos, de las mujeres mucho menos, pero puede haber una solución. Y en Libérate Laguna cuentan con el personal, con las instalaciones, con la experiencia de más de 20 años de ir recuperando vidas, de ir rescatando vidas. Y eso es una lucha que se hace todos los días, es una constante. ¿Qué tanto vale para ti? ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Los rumores va a haber en todos lados. Cada quien habla de cómo le va en la feria, dicen por ahí, pero si tú no vives la experiencia, entonces ¿cómo poder juzgar si es bueno o es malo? Atrévete a conocerlos. En Libérate Laguna hay un lugar para ti. Aquí abajo en tu pantalla está apareciendo toda la información, teléfonos donde te puedes contactar, también estas páginas de Facebook, en las redes sociales, en Instagram también, en TikTok, donde vas a poder encontrar toda la información con respecto a Libérate Laguna. En el norte del país, aquí en Torreón, Coahuila, existe un lugar de profesionales, con profesionales para poder atender precisamente problemas de adicción y alcoholismo. Hablaremos en alguna otra ocasión acerca de tratamientos y un montón de cosas novedosas que hay para abordar esto, pero será en otra ocasión. Quiero agradecerte, mi querido Omar Villarreal, por haber estado aquí. Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Es un placer de verdad siempre estar aquí. Mi querido Robert Aragón, gracias. Como siempre, un placer. Un rato ameno de un tema pues importante, un flagelo de México, no solo de nuestra ciudad y pues salud del mundo. Ya ves que hay problemas hasta entre países por este tema. En economía. Sí, claro, claro. Gracias, mi querido. Y gracias a ti también por estar aquí presente en este tu programa. No olvides activar la campanita, suscribirte a este canal de YouTube, donde vamos a estar compartiendo siempre temas muy interesantes que a todo mundo nos puede servir. En Grupo Mark System tenemos para ti la solución en tecnología, lo que tú necesites, tanto en servicio como en reparación, como en consumibles. Recuerda abordar con estos
códigos para tus descuentos. Tenemos desde el 15% en consumibles hasta el 30% también en servicio en Grupo Mark System. Y si se trata de viajar, viaja seguro, hazlo siempre con la asesoría suficiente, necesaria y precisa de Karime Yosadara, agencia de viajes, donde vas a poder encontrar el trato que tú necesitas para planear tu viaje de la mejor manera a cualquier parte del mundo y de la manera que tú quieras vacacionar, que sea al frío, al calor, al mar, al centro de los países, a conocer lo que tú quieras. Te vamos a poder dar la asesoría que tú necesitas. Gracias a Libérate Laguna también por estar participando dentro de este espacio, y recuerda, como el tema del día de hoy, encuentra un lugar de profesionales atendido por profesionales para darle un trato profesional a tu paciente que está pasando por un problema de adicciones. Libérate Laguna, acá en el norte del país. Yo soy Reyham, gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Adiós.